van a encontrar. ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes. El día de hoy nosotros vamos a conocer al pensamiento, pero debido a que se ha mencionado en algunos ejercicios de la guía y de la práctica al tema del lenguaje, por esas razones vamos a presentar los dos. Hoy vamos a tener que hacer un desarrollo general, no solo del pensamiento, sino del lenguaje, ¿sí? También hay muchas preguntas de admisión que resolver. Hoy, por ejemplo, les he traído una pregunta de admisión de Piaget, que uno puede pensar que es acerca del desarrollo de la inteligencia, pero no, en realidad forma parte de la teoría de Jean Piaget sobre el pensamiento. Piaget desarrolló una teoría sobre el pensamiento incluida en su teoría del desarrollo de la inteligencia, porque es él el que hace hincapié en que el ser humano desarrolla en su proceso evolutivo una capacidad para construir imágenes a partir de la memoria, y ese es el pensamiento. Entonces, esto ha venido dos veces en San Marcos. Yo te he traído las preguntas respectivas, ¿sí? Muy bien. Empezamos. A ver, ¿qué es el pensamiento para la psicología? Cuando se habla de pensamiento, en la mayoría de textos de psicología se utiliza el término cognición. Se utiliza este término porque se hace referencia a la cantidad del conocimiento, así como las características que disponemos. ¿Para qué, profesor? Bueno, principalmente para organizar aprendizajes y posteriormente para resolver problemas. En una definición un poco más amplia, se piensa el pensamiento, y esto es interesante, se concibe al pensamiento, ¿sí? Como proceso cognitivo, como aquella capacidad humana para poder manipular representaciones mentales. Pero profesor, ¿qué es esto de las representaciones mentales? Miren, algo que nosotros debemos siempre recordar es que nuestros procesos mentales constituyen un sistema. Entonces tú sabes, ¿verdad? Tienes sensación, atención, percepción, tienes memoria, luego viene el aprendizaje, eso es lo correcto. Y posteriormente viene el pensamiento. ¿Por qué, profesor? Porque cuando el pensamiento construye imágenes a partir de la memoria, es porque estas imágenes construidas han podido ser aprendidas, han cambiado, por así decirlo, la organización de nuestros conocimientos, ¿sí? Entonces, lo que debemos primero nosotros señalar es que el pensamiento es un proceso cognitivo que permite construir imágenes y formar conceptos. Y la segunda es que surge de una capacidad para poder manipular las representaciones mentales. En términos muy tradicionales, el pensamiento tendría entonces dos elementos. En términos tradicionales serían las imágenes, ¿sí? Aquellas construcciones a partir de la memoria, del desarrollo de la memoria, y lo segundo son los conceptos, ¿sí? Que es una categoría mental que te permite, por ejemplo, organizar o clasificar hechos, personas, acciones, objetos. Sin embargo, investigaciones posteriores revelan que el pensamiento y el lenguaje son expresiones de una sola capacidad. Por eso en los textos más recientes de psicología, y estoy hablando de un nivel universitario, a los elementos del pensamiento se les considera a las imágenes, los conceptos y el lenguaje, los tres, ¿sí? Empezamos entonces. Funciones del pensamiento. El pensamiento tiene dos funciones. Tiene una función representacional y tiene una función elaborativa. La función representacional ha venido en San Marcos dos veces. Atentos por favor con esto, porque esto ha venido en San Marcos. Es más, la pregunta de admisión que yo les he traído es fundamentalmente sobre este tema, sobre este punto, la función representacional del pensamiento. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, en el examen de admisión del año 2010, me presentaron el caso de un pequeño que tiene la imagen de su perro
y habla de él pese a que el animal no está presente. Y te preguntan, ello es señal de que ha desarrollado su capacidad de, y todos sabemos que esta es la función representacional del pensamiento. Y en el último examen de admisión presencial del 2021, me presentaron un caso donde una niña de 5 años juega en casa con su muñeca, a la que imaginariamente viste con ropa elegante, le pone zapatos nuevos, luego lleva de compras. En su vida cotidiana la niña no puede realizar estas actividades por las carencias económicas que atraviesa su familia. Entonces, según la teoría de Jean Piaget, tú tienes que trabajar e interpretar esta información para obtener qué características o elementos de su pensamiento se hacen visibles. Y es aquí donde se presenta la función representacional del pensamiento. En la función representacional del pensamiento, según Jean Piaget, los seres humanos construyen imágenes a partir de su memoria. ¿Y esto qué hace, profesor? Esto orienta sus acciones. Ah, como en la imitación diferida, por supuesto, por supuesto. Si ustedes, por ejemplo, observan con atención este GIF, van a notar un buen ejemplo, ¿sí? Aquí pueden notar un buen ejemplo. Miren, si por ejemplo este fuera un niño que le gusta ver el hombre araña de lunes a domingo, pues en la tarde va a tratar de trepar paredes. Esta imitación diferida es producto de ¿qué? De una capacidad que se ha desarrollado en su proceso evolutivo, donde él puede almacenar una conducta, ojo, puede almacenar una conducta y luego la puede reproducir sin necesidad de volver a ver el modelo. Entonces, un niño puede ver a Aladino el día domingo y al día lunes puede pensar que las alfombras pueden volar y se sienta en una alfombra y le dice a su hermanito, vamos, te llevo. Entonces, en la función representacional del pensamiento, yo lo que hago es construir imágenes a partir de los contenidos de mi memoria. Profesor, otro ejemplo. Bueno, otro ejemplo podría estar cuando conoces a alguien muy especial, en una fiesta, en una reunión, en la academia, en cualquier lugar. Y luego, como te ha impactado esa persona, pues le dices a tu hermana, a tu amiga, le dices, oye, ¿sabes qué? No dejo de pensar en él, no dejo de pensar en ella. Significa que constantemente yo me construyo imágenes a partir de la memoria. Ah, ya, 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 ya. ¿Listo? Entonces, función representacional del pensamiento. Construyes imágenes a partir de la memoria. Puede estar allí la representación simbólica, según Piaget, puede estar allí la imitación diferida y finalmente el juego simbólico. Recuerda que en el juego simbólico los niños se atribuyen características de otros personajes. ¿Por qué? Porque pueden desarrollar en efecto la imitación diferida. No te olvides, función simbólica, representación simbólica, juego simbólico. Piaget, ¿ah? Piaget. Segunda función del pensamiento, la función elaborativa. En la función elaborativa del pensamiento se construyen conceptos. ¿Qué es un concepto? Bueno, es una categoría mental que te permite clasificar hechos, que te permite clasificar personas, objetos, etc. Profesor, entonces en un concepto yo voy a encontrar una idea general que exprese una propiedad común o relación constante entre los fenómenos. Así es. Por ejemplo, un día domingo tu mamá te puede decir, oye, te toca lavar tu ropa ya, la lavadora está disponible. O oye, el lavatorio, el caño de la lavandería ya está disponible, puedes lavar tu ropa. Cuando escuchas la palabra ropa, inmediatamente a tu mente pueden presentarse una serie de prendas, camisas, pantalones, ropa interior, etcétera. Ropa es un concepto. Ahora, los conceptos para la psicología
se pueden formar de dos maneras. Se pueden formar por abstracción y generalización y se pueden formar por composición. Los conceptos construidos por abstracción y generalización son aquellos conceptos que generalmente desarrollan elementos disponibles en la vida cotidiana. ¿Cómo así, profesor? Puerta, llave, ventilador, mesa, computadora. Son conceptos que se han construido por abstracción y generalización. Quiere decir que son cualidades observables, que son cualidades que pueden claramente captarse y luego construirse como una información generalizada. Ah, profesor, entonces lapicero, cuaderno, mochila, puerta, cama, son conceptos construidos por abstracción y generalización. Sí. En cambio, los conceptos construidos por composición son aquellos conocidos como ficticios. Puedes llamarles, si quieres, mitológicos. Puedes llamarles, si quieres, propios incluso de la ciencia ficción. Por ejemplo, conceptos como Pegaso, como quimera. Ahora, un detalle importante sobre la composición es que yo la he podido observar a la composición en una pregunta de simulacro de hace muchos años. Hace muchos años presentaron una pregunta donde presentaron una pregunta muy interesante donde una pareja de enamorados iba al cine y en el cine ellos observaron una película sobre superhéroes. Uno de los superhéroes era un sujeto con características humanas, pero cuerpo de árbol. Entonces te preguntaban, ¿no? En el simulacro, fue hace varios años, ¿no? Podemos inferir que de acuerdo a las funciones del pensamiento, tal concepto construido desde el personaje de árbol con características humanas fue constituido a partir de, y la clave fue la composición. La composición, ¿sí? Entonces, el hombre araña, Batman, Superman son conceptos construidos por composición. El Pegaso, la quimera, por composición. Profesor, y cuando hablamos de algunas creencias o ideas populares en las personas, claro, hace también muchísimos años, a manera de simulacro, me presentaron el caso del pistaco. Seguramente si ustedes conocen algunas historias del interior del país, deben saber que el pistaco es una especie de persona. Algunos hablan de un monstruo que rapta a las personas para quitarle su grasa corporal. Entonces, me presentaron el caso de los pistacos, ¿no? Y la idea de pistaco, el concepto de pistaco, es construido por composición. Ah, ya. Profesor, ¿y cómo se construye esto de la abstracción y la generalización? Bueno, vayamos a los ejemplos específicos. Primero, imaginemos que yo, no sé, imaginemos que te señale yo lo siguiente. Imaginemos que te diga esto, ¿no? Te diga esto. En mi mochila tengo un objeto que es esférico, que rebota, que está lleno de aire, que sirve para jugar y que se mantiene relativamente estable en el suelo. Bueno, nosotros al captar estas características, pues podemos pensar que es una pelota. Muy bien. Si yo voy por la calle y efectivamente noto que hay un objeto esférico que rebota, que está lleno de aire, que sirve para jugar y que se mantiene relativamente estable en el suelo, pues bien, yo por una acción de generalización puedo decir que también es una pelota. Profesor, entonces, en la abstracción yo capturo las cualidades de las cosas, así es, y en la generalización yo extiendo esas cualidades, por supuesto. Si, por ejemplo, yo tengo un auto, imaginemos, que alcanza altos niveles de velocidad, que tiene un alto costo, que presenta un diseño aerodinámico, que tiene un diseño de dos puertas y que es marca Ferrari, inmediatamente en mi mente yo puedo construir un concepto.
Profesor, entonces, usted me está diciendo que la abstracción pasa por una descripción de las características de los objetos. Así es, donde tú capturas esta información. ¿Y qué haces en la generalización? Tú pues los extiendes. Ah, ya, ya, ya. Profesor, entonces, si yo tengo el concepto de auto y de pronto voy a una tienda y voy a comprarme un automóvil y observo que hay un auto que es marca Ferrari, tiene alto costo, tiene diseño aerodinámico, tiene pues una, podemos llamarle así, una capacidad para alcanzar altas velocidades. Profesor, entonces yo en mi mente puedo ir generalizando mi idea o complementándolas, claro. Así vas a poder diferenciar a un auto familiar de un auto deportivo. Ah, ya. Entonces, profesor, estamos seguros que en la abstracción yo hago una descripción o captación de sus características, por supuesto, mientras que en la generalización tú las extiendes para poder agruparlas. Ah, ya. Listo. Continuamos. Las operaciones del pensamiento. Nuestro pensamiento puede realizar una serie de operaciones. ¿Cómo cuáles, profesor? Bueno, primero el análisis. Cuando nuestro pensamiento realiza un análisis, lo que está haciendo en realidad es fragmentar un objeto o un hecho. ¿Cómo así, profesor? Sí, esto lo haces constantemente en tu curso de razonamiento verbal. Cuando empiezas a separar una idea principal de una idea secundaria, esto ocurre porque al analizar el enunciado has podido separar en partes para poder conocer mejor sus elementos. E incluso puedes hallar relaciones entre los mismos. Ah, ya, ya, ya. Entonces, cuando en un curso de razonamiento verbal te piden analizar el texto, tú estás fragmentando esa información y puedes distinguir lo principal de lo secundario. En una síntesis, tú lo que haces es reunir las partes que has fragmentado para obtener una información necesaria. ¿Cómo así, profesor? Mira. Imaginemos que vamos a salir del ámbito académico, vamos a un ámbito un poco más cercano, ya que San Marcos te presenta preguntas tipo de más vivenciales. A ver, imaginemos que una persona se va a comprar a una tienda, ¿sí? No sé, a una tienda grande, a un centro comercial. Y bueno, su objetivo es comprarse un polo. Pues bien. Cuando una persona observa un polo que le llama la atención, pues se acerca a revisarlo. Cuando lo está revisando, pues lo está analizando. Mira y dice, a ver, la marca es tal. A ver, la calidad no me convence. A ver, el diseño sí está bonito. Mira, ya van varios elementos. A marca, va el diseño, va la calidad. Ahora mira el precio y dice, ah, mira este precio, está interesante. En el análisis, tú te puedes ir a comprar una prenda y decir, bueno, calidad, precio, bueno, tengo aquí pues la marca, ya está bien. A ver, me lo pruebo, sí, me siento cómodo, perfecto. En la síntesis, tú conectas esas partes para alcanzar una idea fundamental necesaria. Por ejemplo, vas a una tienda, buscas un polo, tomas el polo y dices, uy, a ver, wow, oye, esta es una buena marca, a ver la calidad, este algodón es muy bueno, a ver el diseño, sí, ¿para qué me gusta? A ver el precio, uy, qué barato. No, este es un ofertón. Cuando tú llegas a la conclusión de que este es un ofertón, pues eso es gracias a una síntesis. ¿Por qué? Porque tú tomaste las partes, las integraste y obtuviste una idea necesaria. Ah, profesor, entonces cuando yo conecto los elementos y obtengo un resultado, ¿podría yo señalar que es una síntesis? Sí, claro, por supuesto. Entonces, en el análisis yo fragmento, en la síntesis reagrupo para obtener una idea fundamental. Profesor, la comparación es también una operación del pensamiento, por supuesto. En la comparación tú tratas de,
y esto es muy importante, establecer semejanzas y diferencias. Por ejemplo, aquí tienes una imagen donde ves que es una Coca-Cola que en realidad está disfrazada de una Pepsi, ¿verdad? ¿Qué ocurre con esto? Bueno, muchos de nosotros tenemos algunas marcas favoritas. Algunos, por ejemplo, dicen, no, no me gusta la Pepsi, yo prefiero la Coca-Cola. Oye, pero si son lo mismo, no, ¿cómo van a ser lo mismo? De repente una persona dice, no, a mí me gusta comer en este lugar y no en el otro. Ah, ya, 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 profesor. Entonces, en la comparación, semejanzas y diferencias, por supuesto. Esto lo pueden ver muchísimo en los smartphones. Ah, no, yo no me compraría un iPhone, yo me compraría un Samsung. No, yo no me compraría un Samsung, yo me compraría un Xiaomi, calidad-precio. No, yo no me compraría un Xiaomi, yo me compraría, no sé, un ZTE. No, yo preferiría un Huawei. ¿Cuáles son las semejanzas? ¿Cuáles son las diferencias? Ah, bueno, son estas, son estas, son estas. De repente vas a una tienda por departamentos y quieres renovar tu equipo celular, tu smartphone. Entonces le dices, oiga, ¿y cuál es el precio de este? Oye, ¿cuáles son las diferencias? Y bueno, ¿qué pasa? Te presentan un catálogo. ¿No? Y en el catálogo, si vas a, por ejemplo, a renovar tu celular, te presentan un catálogo y en el catálogo te presentan, mira, este es el equipo, este es el equipo, este tiene tanto de memoria interna, este tiene tanto de memoria interna, y así, y así, y así. Comparas, estableces semejanzas y diferencias. ¿Sí? ¿Qué otras operaciones del pensamiento hay? La de clasificar y la de evaluar. Cuando uno clasifica, uno trata de agrupar a un conjunto de datos según sus categorías. El detalle está que para clasificar tú debes emplear algunas habilidades. Por ejemplo, gracias a la síntesis puedes clasificar. Gracias a la, podemos llamar así, gracias al conceptuar, tú es que puedes ordenar las cosas. Me explico de manera muy breve. Lamentablemente no ocurre esto en el Perú, pero en muchas sociedades tenemos que la basura se organiza, se clasifica, y por eso coloqué esta imagen aquí. Hay algunos lugares en Lima donde sí lo hacen. Sobre todo he notado esto cuando he visitado a algunas personas en los edificios. Tienen pues un tacho solo para plástico, otro tacho solo para papeles, otro tacho para lo orgánico, otro tacho para los vidrios y así sucesivamente. Entonces, clasificar implica agrupar según un criterio. Ah, ya, ya. Cuando tú clasificas según un criterio, tú estás en las condiciones de que de ejecutar una serie de habilidades mentales como la de sintetizar, como la de jerarquizar, entre otras. ¿Sí? Ahí tienes a la clasificación. Hay algunos distritos donde incluso se recicla el aceite. Yo también lo he podido ver. Tienen un lugar especial para el aceite. Bueno, en países como Suiza, por ejemplo, si tú reciclas el aceite y otras cosas más, tus arbitrios, bueno, ustedes saben que en las municipalidades te cobran a la persona que vive arbitrios, entonces te reducen el arbitrio, ¿no? Entonces las personas ahí los están reforzando positivamente, ¿no? Si tú pagas, reciclas, excelente. Hay condicionamiento operante. Otra operación del pensamiento que ves aquí es la evaluación. En la evaluación se comparan objetivos con resultados y un claro ejemplo puede estar en el ejercicio de ahora, tus tareas académicas. ¿Cómo así, profesor? Sí, por ejemplo, si necesitas 1800 para ingresar, pues bien, el objetivo es 1850. Bueno, en el último examen sacaste 1900. Ah, perfecto. Significa que luego de la evaluación te has dado cuenta que el objetivo ha sido superado. Profesor, yo debo sacar 1500. ¿Y cuánto sacaste en tu último simulacro? 900. Uy, bueno, falta todavía.
significa que tú igual comparas tus objetivos con tus resultados y estas implican ciertas cosas. Implica que puedes criticar, que puedes estimar y que puedes juzgar. Profesor, ahora que ha mencionado la palabra juzgar, ¿qué es juzgar? Para la psicología, el juicio implica la relación entre dos elementos donde tú puedes afirmarlos o puedes negarlos. Por ejemplo, tú tienes aquí el elefante es un mamífero. Elefante es un concepto. Mamífero es un concepto. Cuando se relacionan en un enunciado, se construye un juicio. Entonces, en términos muy puntuales, hay una diferencia entre un juicio psicológico y un juicio lógico. El juicio psicológico forma parte de una operación mental donde tú relacionas un concepto con otro. En cambio, el juicio lógico ya obedece más a una proposición. Ah, profesor, esto es lo que quería saber, claro. Ustedes saben muy bien por su curso de lógica, seguramente lo han hecho antes, que una proposición es un enunciado aseverativo donde afirmo o niego, ¿verdad? Y este puede ser verdadero o falso, ¿sí? Pero el juicio psicológico se caracteriza por ser una operación mental donde se relacionan conceptos. Ah, profesor, entonces, independientemente de su verdad o falsedad, este existe en la medida que el sujeto lo construye para comunicar algo. Así es. Puede ser valorativo. Sí, puede ser valorativo. Ah, entonces lo diferencia de la proposición, profesor. Porque en lógica yo sé que una proposición no puede ser valorativa, no puede ser un juicio de valor. Una proposición debe cumplir con la función informativa del lenguaje. Así es. Pero en el caso de la psicología, el juicio psicológico lo que hace es expresar la relación entre dos conceptos. ¿Puede ser valorativo? Sí. ¿Puede ser estimativo? Por supuesto. Claro que sí. Ah, ya. Esa es la diferencia. ¿Listo? Ah, profesor, entonces cuando yo puedo evaluar, yo me puedo estar también juzgando, claro, en la medida que tú relacionas un concepto con otro. Por ejemplo, yo creo que soy bueno en matemáticas. Allí al formar tu autoconcepto, estás construyendo un juicio y ese juicio manifiesta una autoevaluación. Ah, tiene razón. Oye, me fue muy bien en Historia del Perú. Yo creo que tengo buena memoria. Muy bien, ese es tu autoconcepto. Significa que estás elaborando una autoevaluación y en el proceso has manifestado un juicio. Ah, ya, profesor. Entonces, el autoconcepto es la imagen que he construido de mí mismo. Así es. Al momento de reflexionar sobre mis cualidades y defectos. Así es. Y en mi autoconcepto puedo encontrar juicios, por supuesto. ¿Eso es correcto? ¿Qué más, profesor? Bueno, según la psicología también existen los razonamientos. En los razonamientos tú vas a encontrar argumentos. Esto sí va de la mano con la lógica. Esto sí va de la mano con la lógica. Aquí vas a encontrar tú razonamientos, vas a encontrar argumentos, vas a encontrar inferencias. Y estas inferencias, tú sabes, pueden ser deductivas o pueden ser inductivas. Profesor, una pregunta. ¿Esto ha venido en el examen de admisión? Sí, claro que sí. Esto ha venido en el examen de admisión. Vino en el 2008. 2008. Profesor, ¿y el juicio ha venido? Sí, en el 2007. Yo he hecho una recopilación de los temas y los años en que han venido. 2007 y 2008 vino en San Marcos. Un razonamiento deductivo es un razonamiento que va de lo general a lo particular, donde su conclusión es necesaria, es decir, se deriva de las premisas. Entonces, ese es deductivo, razonamiento deductivo. Pero en un razonamiento inductivo, tú vas de lo particular a lo general. Y en ese sentido, ¿qué va a ocurrir? La conclusión desarrolla lo probable. Por ejemplo,
Imaginemos que ya ingresaste a la universidad y estás realizando un curso sobre la resistencia de los materiales. Tal vez estudias ingeniería. Y bueno, pruebas con el oro y dices, el oro es un buen conductor del calor. Dices la plata es un buen conductor de calor. Luego pruebas con el cobre es un buen conductor del calor. Muy bien. Si tú señalas que todos los metales son buenos conductores de calor, bueno, si solo has probado con tres casos, allí nos falta algo. ¿Qué nos falta? Lo probable. Según la lógica, y esto forma parte también del conocimiento científico en general, la inducción se caracteriza por desarrollar en su conclusión lo probable, ya que no has podido tú pues verificarlo con todos los casos. Por eso probablemente todos los metales son buenos conductores de calor. Por eso, ¿sí? Inductivo. En el razonamiento deductivo, ya tú tienes que esto va de lo general a lo particular y tú sabes muy, pero muy bien que aquí sí tenemos una conclusión necesaria. Por ejemplo, todo médico es profesional, algunos adultos son médicos y como conclusión, algunos adultos son profesionales. ¿Sí? Razonamiento deductivo. No hay dificultad aquí, creo que no hay problema. Muy bien. Ahora sí, viene lo bueno, hay que detallar esto, aquí sí nos vamos a demorar, ¿ha venido en el examen de admisión? Por supuesto que ha venido en el examen de admisión. Las modalidades del pensamiento. Vamos a nosotros hoy a conocer las modalidades del pensamiento que existen según Guilford y según De Bono. ¿Sí? Son dos modalidades del pensamiento. Suelen agruparse, suelen señalarse juntas, pero en realidad tienen características que pueden ser distintas. ¿Por qué, profesor? Porque Guilford tenía un objetivo distinto al de Bono. Guilford estaba pensando, lo que pasa es que la teoría de Guilford es construida luego de una evaluación a soldados. Entonces, Guilford lo veía más por un asunto de eficacia. En cambio, De Bono nos presenta esto como una característica de la personalidad. Por eso es que los ejemplos que vas a ver en tu diapositiva son distintos, son de cualitativamente distintos. Entonces, pensamiento convergente según Guilford. Cuando tú escuches convergente, trata de identificarlo por dos cosas, convencional y lógico. Convergente igual convencional y lógico. ¿Qué significa esto? Bueno, convencional en la medida que, en términos generales, nuestro pensamiento se dirige a una solución que ha sido socialmente aceptada. Y lógico porque sigue con coherencia la relación entre premisas y conclusión. Ah, profesor, entonces el pensamiento convergente, al ser convencional y lógico, me presenta una respuesta y esta debe ser la correcta, debe ser la correcta. Ah, profesor, entonces cuando a mí me presentan una pregunta y me presentan alternativas y yo sé que solo una puede ser la correcta, pues bien, pues bien, pues bien, ese es el pensamiento convergente. Profesor, entonces cuando me dicen el sol es al día, como la luna es a la noche, ese es pensamiento convergente. Profesor, cuando yo digo que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos, ese es pensamiento convergente. Ah, ya, ya, ya. Profesor, entonces, pensamiento convergente, convencional y lógico. Así es, nada más. El pensamiento divergente, en cambio, es un pensamiento que presenta ideas, ojo, innovadoras y socialmente útiles. De tal manera que Guilford presenta una característica, la flexibilidad. Cuando se encuentra a un procesamiento de la información flexible, significa que de manera espontánea puede adaptarse.
Por eso les presentaba el caso de los pilotos. Guilford evaluó a pilotos. Entonces, un piloto con pensamiento convergente era un piloto que podía operar el avión con normalidad. Era alguien que actúa de manera automática. Tiene un manual y lo sigue al pie de la letra. Se memoriza las reglas y las ejecuta. Así se enciende, así se apaga, así me elevo, así ajusto. Convergente. En cambio, el sujeto divergente es un sujeto que a pesar de las dificultades, puede, ¿qué cosa? Flexibilizar su pensamiento y que puede producir ideas innovadoras y socialmente útiles. Profesor, entonces Guilford me está diciendo claramente que el soldado que seguía reglas e instrucciones empleando lo convencional y lo lógico tenía un pensamiento convergente. Y el soldado que se adaptaba a las nuevas tareas, flexibilizando su pensamiento, es el divergente, por supuesto. Ah, ya, tiene sentido, sí. A mí me gusta también explicar esto y no he traído imágenes porque el tiempo nos iba a ganar, pero con la película del Capitán América. Si ustedes han visto la película del Capitán América, no sé si han visto esta película, la del Capitán América. Si ustedes han visto la película del Capitán América, la número uno, ¿cierto? Que es la película, la primera, creo que le llaman el primer Vengador. El Capitán América era alguien disciplinado. Cuando yo vi el Capitán América me acordé de Guilford. Guilford distingue a ese soldado disciplinado que sigue las reglas. Sin embargo, el Capitán América tiene algo, es flexible. Ante situaciones problemáticas, puede él adaptarse a la situación y resolver el problema. Por ejemplo, hay una escena donde todo el pelotón está corriendo y el jefe del pelotón dice, aquel que me traiga esa bandera se va en la camioneta con la gente Carter. Y todos, la mayoría, perdón, haciendo uso de su pensamiento convergente, convencional y lógico, tratan de trepar, ¿cierto? Para alcanzar la bandera. Pero ¿qué hace el Capitán América? O bueno, en ese tiempo era el soldado. En ese entonces, ¿qué hace? Los espera, los mira, se acerca, saca el fierro de la base del asta, golpea el asta y se lleva la bandera. Ah, ya, ya. Ese es un pensamiento divergente. Es un pensamiento que para Guilford era típicamente espontáneo, flexible, adaptativo. Guilford notaba que esos soldados eran peculiares. Ah, ya, 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 profesor, lo tengo. Entonces, usted me está diciendo que en el pensamiento convergente hay una sola solución. Sí, 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 hay una sola solución, solo una nada más. Mientras que en lo divergente hay una flexibilidad. Eso es correcto. Eso es correcto. Muy bien. Tenemos entonces al pensamiento convergente y tenemos al pensamiento divergente. Ojo, pensamiento convergente, pensamiento divergente. Aquí tienes imágenes. Esto, por ejemplo, es producto del pensamiento divergente. Si ustedes se dan cuenta, aquí han utilizado los ganchos de colgar ropa para poder conservar bien sus audífonos, ¿verdad? Evitar que se enreden. Esto es divergente, es flexible. Aquí tienen otro ejemplo de pensamiento divergente. Ha utilizado un peine para ajustar un clavo y poder hacer mejor la actividad. Ah, profesor, entonces convergente, convencional y lógico. Divergente, flexible, espontáneo. ¿Sí? Adaptativo. Muy bien. Así lo concebía Guilford cuando estudió a los soldados. En cambio, De Bono tiene también
una concepción sobre el pensamiento, solo que De Bono le llama vertical y lateral. Y De Bono pasa más por un asunto de la personalidad. ¿Cómo es esto, profesor? Sí, mira, el pensamiento vertical es un pensamiento donde para Edward de Bono existe una secuencia de ideas ya programadas que va vinculada a una personalidad poco flexible. Es decir, este es un sujeto que sabe lo que quiere y como sabe lo que quiere, su pensamiento ya tiene una meta trazada. ¿Listo? Entonces, las ideas ocurren de manera secuencial. Quiere decir que el sujeto puede manejar bien sus categorías, puede clasificar muy bien las cosas y puede etiquetarlas de manera constante. Sabe lo que quiere y se orienta a obtener lo que quiere. En cambio, el pensamiento lateral es un pensamiento que nace de una personalidad que está dispuesta, y esto es, mira, esto es muy interesante, dispuesta a qué? A probar con distintas cosas. Profesor, esto lo diferencia a Guilford, claro, porque Guilford te dice, el convergente es convencional y lógico, y el divergente es creativo pero espontáneo, es flexible. En cambio, el vertical es el sujeto que sabe lo que quiere y se dirige a lo que quiere. Profesor, entonces en Guilford yo estoy entendiendo un procesamiento de la información. En cambio, de Bono estoy viendo variables como la voluntad, porque usted me dice sabe lo que quiere y se dirige a ello. Es algo como volitivo. Así es, esa es la diferencia. Y profesor, en lo lateral el sujeto quiere encontrar algo, pero no sabe qué. Entonces está la expectativa. Por eso va a probar con distintas ideas. Ah, ya, profesor. Es de Bono el que hace popular la lluvia de ideas. Ah, ya, profesor, ahí está la diferencia. Guilford es de mediados del siglo XX, convencional y lógico y creativo en la medida que es espontáneo y presenta flexibilidad. Es flexible, se adapta. En cambio, el vertical es el sujeto que sabe lo que quiere y se orienta a buscarlo. En cambio, el lateral es el que está a la expectativa de distintas soluciones. De Bono es el que hace famoso el término de lluvia de ideas. Ah, ya, 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 profesor, entiendo. O sea que en la lluvia de ideas yo recuerdo, profesor, que estaba en el colegio y la maestra decía, alumnos, por favor, díganme. ¿De qué manera puedo yo, te acuerdas, solucionar la contaminación ambiental de mi comunidad? Y empezaban a levantar la mano. Profesora, hay que poner más tachos en las calles. Profesora, hay que enseñarle a los niños que eso está mal. Profesora, así y así y así y así. Profesor, entonces nosotros podríamos entender que el pensamiento vertical es un pensamiento que haciendo uso de su voluntad se dirige a encontrar una sola respuesta. En cambio, en el pensamiento lateral hay una apertura a las distintas soluciones. Ah, ya, ya, ya. Por ejemplo, en los protocolos de bioseguridad tienes un pensamiento vertical. ¿Por qué? Por ejemplo, durante la pandemia se ha hecho muy popular esto. Evita las 3C. Evita lugares cerrados, espacios concurridos y un contacto con las personas. ¿Sí? Entonces, en un protocolo de bioseguridad o en reglas que señala el gobierno o el Ministerio de Salud, tú encuentras un pensamiento vertical. ¿Sabes lo que quieres? Sí. ¿Qué quieres? No contagiarme. Muy bien, tienes que hacer esto. Perfecto, esto es vertical. ¿Sí? Pero
Ocurre que durante el proceso electoral, no sé si ustedes han visto, han hecho esto, ¿verdad? No sé si ustedes lo han visto en las noticias. Aquellos animalistas, aquellas personas preocupadas por el bienestar de los animales, ¿qué han hecho? Pues bien, han empezado a qué? A tomar las pancartas, ¿verdad? Estas pancartas que se utilizaban para promocionar a los políticos y las han convertido en casas para perros, para animales que están allí en la calle. Ah, ya, ya. Profesor, entonces en el pensamiento lateral, yo sé lo que quiero, pero estoy a la expectativa de cómo resolverlo. Por ejemplo, los animalistas siempre están a la expectativa de qué, de nuevas ideas para qué, para poder ayudar a los animalitos. Entonces, cuando surge una idea, pues esta se reproduce. ¿Sí? Ah, profesor, entonces los animalistas no solamente hacen eso, no, tienen una serie de estrategias para cuidar a los animales. Estrategias como qué, profesor. Por ejemplo, hace poco yo vi en una noticia que los animalistas estaban proponiendo que en las casas, en las puertas, coloquen botellitas con galletitas para perros. Entonces los animales de la calle que están hambrientos se pueden alimentar. Allí tienes también un pensamiento lateral. Listo, hemos entonces señalado al pensamiento vertical, el pensamiento lateral, y estamos viendo al convergente y divergente. ¿Cuál es la diferencia? Ya la hemos explicado, lo vuelvo a repetir. Convergente, convencional y lógico, divergente, flexible, adaptativo. Vertical sabe lo que quiere y se dirige a ello, lateral está a la expectativa. Prueba, ensayo y error, intenta. Profesor, entonces es un asunto volitivo, de voluntad. Sí, por eso Eduardo de Bono se hace una persona muy famosa en los últimos años, porque en su obra El pensamiento lateral o lateral thinking, él nos dice la persona creativa debe ser una persona con mente abierta a la expectativa de distintas propuestas. Es un asunto de voluntad, es un asunto de motivación, es un asunto de personalidad. En cambio, Guilford estaba más interesado pues en las pruebas psicológicas, en la psicometría. ¿Sí? Muy bien. Listo. Las estrategias para la solución de problemas. La estrategia más conocida es la estrategia del ensayo y error. En la estrategia del ensayo y error, el ser humano lo que hace es desarrollar su solución a partir de tanteos y equivocaciones. Por ejemplo, aquí tenemos algo muy interesante. Cuando tienes una puerta y deseas abrirla, y pues bueno, te dan un manojo de llaves, de repente, no lo sé. Imaginemos que estás caminando con un amigo y van a llegar a su casa y él está cargando muchas bolsas y te dice, oye, por favor, abre la puerta. Como tú no sabes qué llave es, empiezas a intentar. Ese sería ensayo y error. ¿Sí? ¿Dónde ves también el ensayo y error cuando las personas cocinan y van probando la comida? A ver, no, le falta un poquito de sal. A ver, no, 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 mucha sal le he puesto, le bajo con limón. A ver, muy poquito ají, un poco más picante. Entonces, el ensayo y error lo puedes visualizar aquí. Dos ejemplos, intentar abrir una puerta con distintas llaves o probar la comida para ver cómo va con el sabor. ¿Sí? Allí tienes entonces ensayo y error. Su compañero Eduardo nos dice, profesor, entonces se podría decir que el pensamiento lateral anticipa el pensamiento vertical. No, el pensamiento vertical y el pensamiento lateral en realidad son básicamente modalidades del pensamiento que se orientan bajo la voluntad. Si el sujeto sabe lo que quiere y sabe cómo obtenerlo, bueno, en ese sentido, lo único que hace es seguir una secuencia de ideas. Pero si el sujeto quiere algo pero no sabe cómo, entonces está a la expectativa de las soluciones. Ese es el lateral. André dice, en un problema de matemáticas, reemplazar una clave y ver si se cumple
Claro, puede ser ensayo y error. Generalmente lo he visto esto en álgebra, ¿verdad? En álgebra te dice, hay el valor de X y algunos prueban con las claves, ¿no? Prueban con la A, con la B, con la C. Ah, ya sí salió, esta es. Claro, allí puede existir el ensayo y error, es posible. Siguiente estrategia de solución de problemas, la recuperación de la información. La recuperación de la información apela a la memoria. ¿Cómo que a la memoria, profesor? Sí. Generalmente la estrategia de la recuperación de la información se sustenta en una base de datos. Para la teoría del procesamiento de la información, los seres humanos disponemos de una serie de datos. Por ejemplo, cuando tienes una agenda. Esto lo puedes ver también ahora. Por ejemplo, todos ustedes tienen en el Google, tienen un calendario, ¿cierto? El Google Calendar. Entonces, en el Google Calendar, ¿qué ocurre? Te presentan todas las tareas, o perdón, en el Classroom, todas las tareas y en el Google Calendar, el Meet, ¿verdad? Las clases a las cuales debes acudir. Entonces, ¿qué ocurre? Tú, si tienes tu smartphone también vinculado a la cuenta, tú sabes que el Google Calendar te avisa 10 minutos antes, ¿no? Entonces, la capacidad de los seres humanos para almacenar datos y recuperarlos después se le llama estrategia para la recuperación de la información. Profesor, pero aquí en la diapositiva noto algo muy peculiar. ¿Qué notas? Esto de silencio documental y ruido documental. Bueno, según la psicología, cuando tú empleas la recuperación de la información, tú puedes hacerlo de dos maneras. En el silencio documental, tú tienes una serie de datos, ¿sí? Donde debido a que la información no ha sido muy específica, tu búsqueda no es muy específica, entonces, ¿qué ocurre? Las respuestas no son las adecuadas. A ver, profesor, ¿cómo es esto? Mira, imaginemos que tú debes, no lo sé, todos los 20 de cada mes debes llevar a tu mascotita al veterinario, ¿no? Si les comento muy breve, no quiero que sea una anécdota, quiero que sea una información útil. Por ejemplo, en mi caso, todos los 18 tengo que llevar a mi gato al veterinario. Esa es su inspección, ¿cómo podríamos llamarle? Su chequeo rutinario, ¿no? Cada mes tengo que ir al veterinario, lo revisan, lo desparasitan, le dan su desparasitación interna, externa, todos los 18. Entonces, ¿qué pasa? Algunos 18 caen domingo, pero los domingos, ¿qué ocurre? No atiende la veterinaria. Entonces, cuando tú recuperas la información, dices, a ver, ¿qué día cae 18 este mes? Ahí tienes que recuperar información. Cuando hay un silencio documental, es cuando la información, ojo, dice, debido a que la estrategia de búsqueda ha sido demasiado específica o que las palabras claves utilizadas no son las adecuadas para definir la búsqueda, es que tú has recuperado información pero no termina siendo útil. En cambio, en el ruido documental, tú tienes aquellas informaciones recuperadas, pero que no son relevantes. Mira, esto lo voy a hacer un poco más puntual, tal vez con experiencias que sean más comunes. Mira, imaginemos que te encuentras con un amigo del colegio de hace 3 años, ¿ya? Y tu amigo te dice, oye, ¿te acuerdas cuando? Y ahí empieza la nostalgia. ¿Te acuerdas cuando fuimos a la casa de este chico y nos pasó esto? ¿A cuál casa? A este chico, pues, cuando la idea es muy genérica, ocurre un ruido documental. Empiezan a aparecer nombres. ¿Era este? ¿Era ese? No, no era el otro. No, no era el otro. No era este. Ese es el ruido documental. ¿Te acuerdas cuando fuimos a la casa? ¿Cómo se llama este chico? El que vivía acá. Allí hay ruido documental. Porque tú no sabes qué información específica es. En cambio, en el silencio documental, tú tienes que la búsqueda de información ha sido no tan fructífera, que no han sido recuperados,
porque esta información es tan específica que te has equivocado. O sea, tú dirías, oye, ¿te acuerdas cuando fuimos a la casa de tal persona en tal lugar a tal día? Tú dices, no, no fue ese día, fue el día anterior. Perfecto, esa es la recuperación de la información. Esa es la recuperación de la información. Generalmente está vinculada con fechas, con datos. ¿Por qué te presento esto? Porque en la imagen he colocado agendas. Una de las características de la recuperación de la información en realidad es la organización de la vida cotidiana. A eso voy. Tú sabes que todos los días tienes que levantarte a las 6:30 para tomar desayuno a las 7, 7:30 descansar y 8 empezar tus clases. Eso es gracias a la recuperación de la información, tu horario personal. Sabes que a las 3 tienes aritmética, no sé, a las 5 tienes otra cosa, 6, 7, 8, 8, 9. Entonces, su compañero André pregunta, ¿el silencio documental ocurre cuando la información ha sido tan específica? O sea, la información ha sido demasiado específica que no llegas a ubicar el dato. Por ejemplo, te encuentras con un amigo y te dice, oye, ¿te acuerdas que el día miércoles 15 de marzo a las 5 de la tarde fuimos a la casa de Pepito? Y tú le dices, ¿qué? ¿Fue el miércoles o fue el martes? ¿O fue el lunes? No, debió ser el lunes. No, ya sé, fue el sábado. ¿Por qué? Ah, porque el sábado tuve que llamar a mi hermano a tal lugar, entonces tuvo que ser antes. En el silencio documental hay una, hay una información tan específica que se suele caer en el error. Ujú. Es como que busques en el internet, no sé si de repente has buscado alguna vez alguna información y has colocado, has copiado y pegado el texto y te ha parecido no se ha encontrado o te ha parecido cosas muy distintas, un silencio documental. En cambio, el ruido es cuando la información es muy genérica. Cuando piensen en la recuperación de la información, piensen en un horario personal. Es uno de los mejores ejemplos, el horario personal. Ahí está, su compañero Eduardo ha colocado, creo que eso es de Dragon Ball Z, ¿no? Bueno, continuamos. Las estrategias para la solución de problemas, ahora hay que diferenciar a los algoritmos de la heurística. Aquí en esta diapositiva tienen un buen ejemplo de algoritmos. Aquí tienes, por ejemplo, mira, dice así, la lámpara no funciona. ¿Está enchufada? No, pues enchúfala. ¿Está enchufada y no funciona? Así es. ¿El foco está quemado? Sí. Bueno, cambia el foco. ¿El foco está quemado? No está enchufada. O perdón, la lámpara no funciona. ¿Está enchufada? No. Bueno, enchúfala. Perfecto. ¿Está enchufada y no funciona? Perfecto. ¿El foco está quemado? Sí. Si está quemado, reemplaza el foco. La lámpara no funciona. Está enchufada. El foco está quemado. Bueno, cambias el foco, pero si no lo estuviera, entonces compras una nueva lámpara. Ah, bueno, es un algoritmo. De acuerdo a la psicología, los algoritmos lo que hacen es presentarnos una serie de secuencias muy bien establecidas, de tal manera que si uno las sigue a cabalidad, pues bien, vas a tener una solución adecuada o solución correcta. Por ejemplo, todos ustedes han jugado alguna vez con el cubo de Rubik, conocido como el cubo mágico. ¿Qué pasa con el cubo de Rubik o cubo mágico? Bueno, hace muchos años encontrar la solución al cubo pasaba por un asunto de percepción y memoria. Pero luego, debido a la amplia difusión de ello, ahora se sabe que el cubo tiene algoritmos. Mira, primero haces la L, después la X, luego la cruz y ya está, lo resolviste. De tal manera que las competencias para la resolución del cubo de Rubik ya no es si puedes armar o no el cubo, sino es cuánto te demoras en hacerlo, cuánto tardas. Ah, profesor, tiene razón.
Entonces, en el algoritmo tú vas a encontrar una serie de procedimientos muy bien establecidos que te aseguran la solución al problema. ¿Sí? Profesor, ¿qué ejemplos de algoritmos hay? Uy, muchísimos, muchísimos. Por ejemplo, los protocolos de bioseguridad para un evento. Por ejemplo, en España se han organizado conciertos masivos, pero esto sigue un protocolo. El uso de mascarillas, determinados aspectos, determinadas situaciones, una prueba COVID antes. Igual cuando viajas o tomas un avión, hay un protocolo. Se espera que esas reglas, al aplicarse, pues puedan llevarnos a una solución esperada. ¿Sí? Profesor, minuendo menos sustraendo es igual a diferencia, por supuesto. Profesor, los algoritmos del YouTube que te recomiendan videos, también, por supuesto. Ah, profesor, entonces los algoritmos son respuestas preprogramadas. Ah, son secuencias, son procedimientos, sí. En una pregunta de simulacro, hace varios años, me presentaron el caso de un director de un colegio que lo que hizo fue elaborar un folleto con instrucciones para prevenir el abuso escolar, ¿sí? El bullying, ya, la violencia escolar. Entonces, ese folleto fue elaborado por el psicólogo de la escuela en trabajo con los profesores. Entonces la pregunta fue, en la realización de este folleto y la práctica de las instrucciones, desde las estrategias para la solución de problemas, se espera la realización de, y la clave pues fue ¿qué cosa? La clave fue efectivamente el algoritmo. Ah, profesor, entonces no es algo matemático, no es algo científico, vamos a llamarle así, al pie de la letra, sino que puede ser construido como una manera consensuada para resolver un problema. Por supuesto. Ah, profesor, entonces no es algo que ocurra simplemente en las tecnologías, ¿no? También puede ocurrir en las conductas de los seres humanos que buscan abordar problemas en diálogo. Ah, entonces, profesor, puede entender el algoritmo como una instrucción construida. Así es. Sí, una instrucción, eso es correcto. Luego tenemos a la heurística. La heurística, como tú te has dado cuenta, es en realidad una estrategia práctica, divergente, pero lamentablemente la heurística no te asegura la solución a un problema. La heurística, debido a que apela a las creencias, la heurística puede fallar. Profesor, cuando me dice usted que apela a las creencias, entonces esto puede apelar a estereotipos, puede apelar a prejuicios, por supuesto, de tal manera que la heurística tiene grandes divisiones. Por ejemplo, hay heurística de representatividad. La heurística de representatividad suele ejecutarse cuando los seres humanos lo que hacen es desarrollar una serie de juicios en la medida en que se presenten, por así decirlo, elementos que puedan atribuírsele una, vamos a llamarle así, imagen en relación a un conjunto. Por ejemplo, pensar que los productos de gran calidad son caros y por lo tanto, si es algo caro, tiene que ser de gran calidad. Esa es una heurística de representatividad. Por ejemplo, muchas personas sostienen que los teléfonos celulares Samsung son de alta calidad y que con ello necesariamente deben ser caros. Algo que es caro tiene alta calidad. Entonces yo tengo algo que la alta calidad representa un alto costo. Esa es la heurística de representatividad. Algo de alta calidad debe ser caro, muy caro. En cambio, ¿qué aparece? Apareció pues el Xiaomi. El Xiaomi apareció hace muchos años, pero hace poco se ha vuelto muy famoso. ¿Por qué? Porque a pesar de tener un bajo precio, ha demostrado una calidad concordante con su precio.
Profesor, entonces las personas tal vez que no están bien informadas pueden pensar que como es barato, pues debe ser de pésima calidad. Entonces ahí están trabajando con una heurística. ¿Qué heurística? De representatividad. Profesor, entonces los estereotipos son aquellos que van de la mano con las heurísticas de representatividad. Sí, cuando alguien dice que todos los ingleses son muy puntuales, o cuando dicen que todos los coreanos son muy románticos, o nos dicen pues que todos los asiáticos son genios, o todos los peruanos saben cocinar, ahí está la heurística de representatividad. Entonces, profesor, usted me está diciendo que si una empresa piensa, no sé, el gerente de la empresa piensa, dice, ¿no? El gerente de la empresa, a ver, necesito vendedores, ¿sí? Necesito vendedores para la campaña navideña. Ya, le dice a su empleado, le dice, oye, mira, solamente contrátame gente de la selva, ¿ya? ¿Por qué? Porque los de la selva son alegres y necesito vendedores alegres, ¿ya? No te fijes, por favor, en la experiencia laboral. No, 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 contrátalos nomás. Bueno, esa es una heurística. ¿Está apelando a estereotipos, profesor? Sí. ¿A creencias? Sí. ¿Se va a equivocar? Así es. Pero es heurística. También hay heurística de disponibilidad. Es cuando las decisiones que toman los sujetos es en realidad lo más cercano que se le viene a la mente. Quiere decir, profesor, que más allá de una imagen o representación, en la disponibilidad es, vaga la redundancia, la información de la que se dispone. Por ejemplo, hay personas que piensan que viajar en aviones es muy peligroso. Y bueno, la información de la que disponen tal vez es de las películas o los accidentes que se masifican en los medios de comunicación. Entonces, como esa información que disponen no es información especializada, entonces él ignora que en realidad la mayoría de accidentes no se realizan en un avión, sino en un automóvil. Ese es un heurístico de disponibilidad. Entonces una persona dice, no, 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 yo prefiero ir en bus. ¿Por qué usted va a ir en bus? Va a tardar más tiempo en llegar. No, es que los aviones se pueden chocar. A la vez pasada vi en la televisión un accidente aéreo y no, qué miedo. Ya no voy en avión, voy en bus. Pero en realidad, estadísticamente, los accidentes que más se producen no son en aviones, son en buses. Entonces, como esa persona dispone de esa información no especializada, se genera una heurística. Ujú. Esta es la heurística de disponibilidad. ¿Hay más heurísticas, profesor? Sí, esta heurística es una de las más divertidas. La heurística de anclaje y ajuste. ¿Por qué se llama anclaje y ajuste? Porque los seres humanos suelen tomar decisiones a partir de qué? A partir de sus creencias o de opiniones que vayan más de acorde a sus expectativas. Esta imagen es muy buena. Dice, no, papá, esa es una noticia falsa. Y el padre le dice, pero ¿cómo va a ser falsa si dice justo lo que pienso? Justo lo que pienso. Ah, no, pues esa es una heurística. Aquí es donde se presenta el sesgo de confirmación. ¿Cómo es esto del sesgo de confirmación? Mira, nosotros como seres humanos tenemos creencias y a veces buscamos a como de lugar que las creencias vayan de la mano con los hechos. Por ejemplo, imaginemos que una persona piense pues que todos los coreanos son muy románticos, ¿ya? Y de repente conoce a un coreano que es romántico. Entonces se va a realizar un sesgo de confirmación. Es decir, todos los coreanos son muy románticos, es un estereotipo, pero justo esa persona acaba de conocer a un coreano que es romántico, entonces ella va a confirmar sus creencias. Si tú conversas con esa persona y le dices, oye, pero es una coincidencia, no, ellos son así, ellos son muy románticos. Oye, pero ¿no crees que estás exagerando? No, yo te dije, todos ellos son románticos. Ese es un sesgo de confirmación. Entonces, en el sesgo de confirmación, los seres humanos van a desarrollar una tendencia para valorar mucho más
aquellas expectativas que vayan de acuerdo con sus creencias. ¿Sí? Es el famoso sesgo de confirmación. Puedes también pensarlo, no sé, las maestras de primaria son muy amables, ¿no? Tienes una creencia, entonces vas al colegio a recoger a tu hermanita y ves que la maestra es muy amable y dices, ven, lo sabía. Ese es un sesgo de confirmación. Ujú. Entonces, cuando te digan, oye, la maestra tal maltrató a otra persona, ¿de verdad? No, sí era muy amable, yo la conocí. Es como cuando en las noticias ves que fallece un vecino, ¿no? Capturan a un delincuente y su compañero fue asesinado. Entonces los vecinos dicen, no, era un chico tranquilo, era bueno, si me saludaba todos los días. Señora, pero era un delincuente avesado. No creo. Buen chico era, siempre me saludaba. Señora, pero el hecho de que lo salude no significa que no sea un criminal. No creo, dice la gente. Ese es un sesgo de confirmación. Significa que el anclaje implica porque las creencias que presentan los seres humanos deben estrictamente vincularse con los hechos. ¿Ya? Muy bien. Listo. Hemos terminado con el pensamiento. Vamos ahora con el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje para la psicología? El lenguaje para la psicología es un proceso cognitivo que le permite a un infante poder asimilar una lengua en un contexto idiomático. A ver, profesor, ¿cómo es esto? Muy bien. Ocurre lo siguiente. Todos ustedes saben que los seres humanos atravesamos un proceso evolutivo y todos ustedes saben que es recién después de los 3 años en que se genera este lenguaje egocéntrico y se espera que a los 5 se generen las reglas básicas para comunicarnos. Entonces, el lenguaje se va a presentar en primer lugar como un proceso cognitivo que sigue una secuencia evolutiva para que el ser humano se genere una serie de códigos y pueda comunicarse. En términos ya un poco más generales, ustedes deben recordar el famoso Saussure, que nos habla del significado y significante. Creo que aquí no tenemos problema. Según el famoso Chomsky, el lenguaje forma parte de una capacidad humana. ¿Por qué, profesor? Bueno, porque según Chomsky hay dos cosas muy importantes. La primera es que el hemisferio izquierdo se ha especializado y ha desarrollado con ello a las áreas del lenguaje. Broca, Wernicke, Dejerine, etcétera. ¿Sí? Y la segunda es que dentro del proceso evolutivo, como te había señalado, los seres humanos manifiestan una capacidad para generar códigos. Con ellos se genera una gramática, con ellos se genera una sintaxis, con ellos se genera una semántica, etcétera. Por ejemplo, otra vez, no quiero que se vuelva una anécdota, solo quiero que sea una información relevante para la reflexión. En la universidad yo tuve la oportunidad de estudiar portugués y uno de mis profesores de portugués, bueno, el que estuvo más tiempo con nosotros, era hijo de diplomáticos. Y a pesar de tener solo 28 años para ese tiempo, hablaba 6 idiomas. Y no es que se ufanaba de hablarlos, él lo pudo demostrar, porque como él formaba parte de una familia diplomática, él había podido viajar por todo el mundo y estudiar en distintos lugares y tenía la certificación internacional. Y bueno, en ese entonces él también nos explicó cómo otras sociedades tienen todos tus certificados en línea. Ya nada se presenta en papel, todo está en el internet, todo tiene un código. Él introducía un código a una página web y salía su certificado de chino, de italiano, de alemán, de todo lo que dispusiera, todo lo que quisiera. Entonces, ¿qué ocurre? Él de muy pequeño había vivido en dónde? Bueno, en Brasil, de donde él era. Posteriormente vivió en Estados Unidos cuando era niño, posteriormente en Inglaterra, después en Francia, posteriormente en Alemania y cuando fue ya prácticamente terminando la universidad, vivió un tiempo en China y hablaba alemán, francés, inglés, portugués, español y chino mandarín.
Entonces Chomsky reflexionaba sobre eso. Él había notado que los seres humanos dentro de su proceso evolutivo se generaban códigos, distintos códigos. Por ejemplo, si tomamos a un pequeño y yo tomo una regla de madera y lo que hago con la regla de madera es golpear el piso, ¿sí? Golpeo el piso con una regla de madera y le digo al pequeño, oye, esto se llama tirirear, así le digo, esto se llama tirirear. Pues bien, yo le digo, ahora conjuga, le digo, conjuga. Entonces él me dirá, yo tirireo, tú tirireas, él tirirea, nosotros tirireamos. ¿Cómo es posible que el pequeño conjugue una palabra que le acabo básicamente de explicar y lo que es peor, acabo de crearla? Pues porque los seres humanos estamos programados para seguir reglas en el lenguaje. Entonces Chomsky pensaba que esta era la segunda razón por la cual el lenguaje era innato. La primera es el hemisferio izquierdo y sus condiciones neurológicas. Y la segunda es la capacidad del ser humano para establecer reglas. ¿Sí? La segunda, ahora, Chomsky para su tiempo fue muy innovador. Y sí, eso es correcto. Tenemos una disposición natural para generar códigos, gramática, semántica, etcétera. Y nosotros como seres humanos albergamos en nuestro hemisferio izquierdo las áreas del lenguaje, eso es cierto. Sin embargo, en los años 80 se pudo encontrar que el lenguaje no es exclusivamente humano. Por ejemplo, aquí tienes una famosa foto donde se realizan investigaciones con chimpancés para poder evidenciar que ellos pueden claramente dominar signos y símbolos. Ellos también tienen un lenguaje, ¿sí? La estructura del lenguaje. La psicología acepta que la estructura del lenguaje tiene 5 componentes. El nivel fonológico, seguramente en el curso del lenguaje ya lo sabes, la integración de los sonidos, de los tonos, de los fonemas. El nivel morfológico, recuerda que la palabra y el morfema albergan la unidad mínima de significado. Luego hay un nivel sintáctico, donde se organizan las palabras para comunicarse correctamente. Y luego hay un nivel semántico, donde se trabajan los significados y se pueden organizar para comunicar también de manera adecuada. Profesor, ¿y cuál es el aporte de la psicología? Pues presentarnos un nuevo nivel, el nivel pragmático. En el nivel pragmático, los significados se construyen a partir del uso. Por ejemplo, imaginemos que en el aula de clases, ¿sí? Imaginemos en una clase presencial, pues un chico le guiña el ojo a una chica. Pues bien, el guiño puede significar coqueteo. El guiño puede significar complicidad. ¿Sí? Oye, no le cuentes. El guiño puede significar de repente alguna señal donde, hey, ven aquí. Una señal simplemente de alerta. ¿Sí? O puede ocurrir que esa persona tenga un tic nervioso y no lo pueda controlar. Entonces, ¿qué ocurre? El guiño en sí mismo no tiene un significado, a menos que esté acompañado de un contexto. Ese es el nivel pragmático. Adquisición y desarrollo del lenguaje. Las variables de nivel biológico ya las sabemos, las hemos trabajado muy bien en bases biológicas. Lo que nos importa ahora son las variables del aprendizaje. Vamos, tú estás en semestral. El lenguaje desde el condicionamiento clásico lo que hace es presentarnos, ¿qué cosa? Nos presenta pues la relación entre dos estímulos. Estímulos como cuáles, por ejemplo, un pequeño puede ser amamantado, ¿cierto? Con un biberón. Sin embargo, al biberón le dice leche. Entonces se asocia el elemento biberón con la palabra leche. Ah, profesor, entonces puede ocurrir también con el término teta. Claro, como la teta, ¿sí? Es el biberón lo alimenta, esto puede relacionarse con el pecho de la madre. De repente, cuando la madre lo amamantaba, le decía, ven, toma tu teta. Entonces el pequeño asocia que el lugar o el objeto o la cosa que le permite alimentarse debe llamarse así, debe llamarse teta.
Ah, profesor, entonces cuando él ve un perrito y le dicen guau, 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 y cuando ve otro perrito también le llamará guau, guau. Profesor, asocia y generaliza. Sí, condicionamiento clásico. También el lenguaje puede desarrollarse desde el condicionamiento operante. Si un pequeño dice su primera palabra, pues lo aplauden, lo celebran. Entonces el pequeño se va a motivar a seguir hablando. En el aprendizaje imitativo, por supuesto, vicario, recuerda tú, tienes a qué cosa, a la observación, el almacenamiento y la reproducción de conductas. Profesor, entonces cuando un padre es agresivo, trata mal a las personas, las insulta, si su niño lo acompaña siempre, ¿el niño puede reproducir estas conductas? Por supuesto. Y finalmente tenemos al aprendizaje que va acompañado del desarrollo cognitivo según Piaget. Y esto lo vamos a ver en unos minutos. ¿Dónde, profesor? Aquí. No te olvides, al primer mes lloramos. Al mes y medio los arrullos. A los 6 meses balbuceamos. Y a los 8 meses balbuceamos con variaciones tonales. Al primer año, la primera palabra. Del año al año y medio se presentan las holofrases. Estas holofrases, recuerda tú, son, podemos llamarle así, palabras que tienen distintos significados que van acompañados de un contexto. Por ejemplo, nuevamente la palabra teta. La palabra teta puede hacer referencia a un biberón. La palabra teta puede decir tengo hambre. La palabra teta puede hacer referencia a mamá, quiero más. La palabra teta puede hacer referencia al pecho de la madre. Profesor, ¿y cuando los pequeños le enseñan la palabra caca? Claro, puede ser caca efectivamente a lo que han defecado. Puede ser caca también la basura. Puede ser caca también algo sucio. Entonces el pequeño dice, ah, caca, caca. Ah, bueno, es algo sucio. Allí también está la holofrase. El pequeño está comiendo papita con atún. Oye, ¿qué comes? Y el pequeño dice patún, patún. Papa con atún, patún, patún. Profesor, entonces en la holofrase tenemos una pequeña palabra con un significado extenso. Sí, ahora, a veces estas palabritas pueden ir acompañadas de gestos, movimientos corporales. Por eso es que la psicología le llama también lenguaje simpráxico. Simpráxico. S-I-M-P-R-A-X-I-C-O. Simpráxico. Del año y medio a los 3 años ocurre el discurso telegráfico. El pequeño no puede decir, mamá, por allí se desplaza el perro a gran velocidad. No. El pequeño dice, mamá, mira, perro, allí, perro. Significa que omite los conectores. Entre los 3 años y los 6 van a ocurrir dos cosas. Primero, a los 3 años se presentan los plurales y a los 5 años las reglas gramaticales básicas. Pero algo que debo agregar aquí, y ya tú seguramente lo anotarás, es que entre los 3 y los 6 años aparece el lenguaje egocéntrico. En el lenguaje egocéntrico los pequeños desarrollan monólogos. Monólogos, sí. Entre los 3 y los 6 años los pequeños se pueden levantar, despertar y empezar a hablar de su día. Hoy voy a bañarme, hoy jugaré, hoy estudiaré. Qué linda mi camisa, voy a caminar. No mejor voy a visitar a mi perrito, no mejor voy a recoger mi ropa, no mejor guardo mis juguetes. Entonces, la pregunta es, ¿por qué los niños tienen monólogos? ¿Por qué hablan solos? Según el famoso Piaget, esta es una consecuencia de la necesidad de organizar sus pensamientos. Como el pensamiento y el lenguaje son expresiones de una misma capacidad, el niño a través del habla
puede organizar sus ideas. Ah, entre los 3 y los 6 años. Ah, profesor, entonces ellos hablan solos y expresan sus pensamientos porque el habla los ayuda a organizarlos. Ah, profesor, entonces esto sí ocurre. Sí, se le llama lenguaje egocéntrico. Los niños a través del habla organizan sus ideas, se planifican, por eso tienen que expresarlo. Según el famoso Vygotsky, este lenguaje egocéntrico ejemplifica lo que para él significa un lenguaje, perdón, un pensamiento verbal. Así le llamó Vygotsky, pensamiento verbal. Vygotsky consideraba que entre los 3 y los 6 años es como que el habla se internaliza. Ujú. ¿Listo? Muy bien. Señalado esto, anotado, ojo, prácticamente esto es como información extra, se los estoy brindando porque si bien es cierto, el tema de hoy es pensamiento, he visto algunas preguntas de su práctica que involucran estos conocimientos, por eso le estoy presentando esta información. Cerramos con esto. Según Carl Buller, el lenguaje tiene tres funciones. Función primaria, función informativa, apelativa y expresiva. En la función expresiva comunicamos estados afectivos. En la función apelativa, órdenes y mandatos. En la función que podemos llamar informativa, hechos. ¿Sí? También están las funciones de Jacobson, que tú conoces muy bien. En estas funciones de Jacobson vamos a tener a otras como la metalingüística, como la fática o de contacto y la función poética o estética, que seguramente tú conoces muy bien por tu curso de lenguaje. Aquí tienes un esquema muy interesante donde cada una de ellas se detalla. Por ejemplo, hola, ¿me oye? Esa es fática. Otro ejemplo, perro es una palabra primitiva y perrito es una palabra derivada, metalingüística. Y las nubes, cual copos de algodón esponjosos, flotan en el azul del firmamento, función poética. Y finalmente tenemos algunos trastornos del habla. Por ejemplo, cuando el sujeto tiene dificultades en articular los sonidos, pues se le llama dislalia. Cuando el sujeto tiene dificultad para articular sonidos y palabras de manera como iño en lugar de niño, se le llama disartria. Cuando el sujeto tiene disglosia, es porque el sujeto tiene una, vamos a llamarle así, dificultad para pronunciar por lesiones físicas o malformaciones. Entonces dependerá de la zona que está alterada. Por ejemplo, profesor, las personas que sufren de labio leporino. Y finalmente tenemos a la disfemia, conocida tradicionalmente como tartamudez. En la última diapositiva he traído un cuadro que ya más agrupa a las alteraciones del lenguaje, pero a partir ya de una clasificación clínica, donde se habla de trastornos psicolingüísticos, trastornos del habla o trastornos secundarios como auditivos, mecánicos, etcétera. Esta sí es una información extra y es una clasificación más elaborada, pero en ámbito ya clínico. ¿Sí? Muy bien. Hemos terminado. Ahora sí creo que puedes resolver todas las preguntas, tanto de la guía como de la práctica. No hay excusa. Básicamente hemos hecho todo. Pensamiento y lenguaje. Muy bien, resolvemos la guía, la cual será muy sencilla, y luego nos dedicamos a las preguntas de admisión. A ver, vamos con la guía primero. Vamos, mientras más rápido resolvemos la guía, más tiempo tenemos para las preguntas de admisión. A ver, primera pregunta.
En la presente imagen, los niños suelen decir que se trata de una culebra que se comió un elefante y que no se trata de un sombrero. Para dar esta respuesta, los niños han empleado, bueno, lo correcto sería el pensamiento lateral, pero como no está, el único posible aquí sería el pensamiento divergente. Pregunta número 2. José explica a su amigo Ernesto que las palomas tienen plumas, las águilas tienen plumas y las avestruces también tienen plumas. Por lo tanto, concluye que estos animales entran dentro de la categoría de saurópsidos, animales vertebrados de respiración pulmonar. Ante esto se puede decir que José está pensando de manera ¿cuál sería la clave de la número 2? A ver, abro el chat. Dice, las palomas tienen plumas, ¿ya? Las águilas tienen plumas, ya, a ver, o sea, he visto una paloma y digo paloma, pluma. Águila, pluma. Avestruces tienen plumas. Por tanto, concluye que todos estos animales entran dentro de la categoría de saurópsidos, animales vertebrados de respiración pulmonar. ¿Cuál es la clave de la número 2? A ver, estoy leyendo el chat. A ver, Ian Casa. A ver, compleja no es, ¿verdad? Analítica. Tampoco, ¿no? Nos queda deductiva e inductiva. ¿Por qué sería deductiva? Lo deductivo va de lo general a lo particular. ¿Acaso no está diciendo él las águilas, las palomas y las avestruces? ¿Acaso no son distintas especies? Y lo que está haciendo es agruparlas. Es inductivo, ¿cierto? Dos dedos. No sé por qué ponen deductivo. 3. El médico colombiano Manuel Elkin Patarroyo, que descubrió la primera vacuna elaborada químicamente contra la malaria, nació el 3 de noviembre del 46. ¿Cuántos años cumpliría este año? Para poder solucionar esta interrogante, tendremos que hacer uso del pensamiento, bueno, convergente. 3. Casa. Pregunta 4. En una consulta médica, el doctor Jaramillo examina cuidadosamente a Maribel, su paciente, tratando de reunir la mayor cantidad de síntomas e indicadores que le den pistas sobre el malestar que padece, para luego ir desechando información innecesaria para solo quedarse con información relevante que le aporte datos claros sobre la enfermedad del paciente. Ante esto podemos observar que el doctor utilizó una operación del pensamiento denominada abstracción. A ver, ¿por qué abstracción? A ver, dice que tiene una cantidad de síntomas que den pistas sobre el malestar que padece, para luego ir desechando información innecesaria para quedarse solo con la información relevante que le aporte los datos claros sobre la enfermedad del paciente. A ver, veamos. Cuando él tiene a un paciente, ¿qué está haciendo él? Está en primer lugar reuniendo, dice, toda la cantidad, dice, reunir la mayor cantidad de síntomas e indicadores que le den pistas sobre el malestar que padece. Muy bien. Lo que ocurre aquí es que esta pregunta, la número 4, encierra varias operaciones.
Quien hizo la pregunta la hizo muy extensa y se olvidó que en esta pregunta eh, necesitas tú focalizar. Y es un error. No te preocupes que cuando resolvamos la pregunta de admisión nos vamos a dar cuenta. Esta pregunta es muy general. Tiene que ser un poco más específica. En primer lugar, cuando el doctor Jaramillo recibe al paciente, necesariamente va a tener que analizarlo. Esto es fundamental. Análisis hay. ¿Por qué? Porque está fragmentando el fenómeno en una serie de síntomas. Es un análisis. Ahora, él dice, para luego ir desechando la información necesaria y solo quedarse con la información relevante que le aporte datos claros sobre la enfermedad del paciente. Pues bien, en la siguiente, él está haciendo una síntesis, porque por definición la síntesis es agrupar la información más importante y obtener una conclusión. Entonces, lo que está haciendo efectivamente el doctor, en primer lugar, es analizar. En segundo lugar, está haciendo una síntesis. Lo que no hace es comparar, al menos no lo dice. Si tú me preguntas a mí de manera personal, yo te diría que un médico sabe las semejanzas y diferencias entre una enfermedad y otra. Entonces, comparar va a tener que hacerlo en algún momento. Ahora, abstraer. Lo que me sorprendió de ustedes es que me dieran abstracción. Recuerda que la abstracción tiene un propósito y es obtener un concepto, una categoría mental para poder agrupar cosas, ¿sí? Entonces, cuando pienses en concepto, piensa en pizarra, mesa, para el examen de admisión, ventilador. Entonces, la abstracción y la generalización implican un concepto. Si es un médico, él ya sabe que existen ciertas enfermedades, ¿sí? Entonces, para serte sincero, lo que yo veo en este caso, en primer lugar, es una análisis y luego una síntesis. Eso es lo veo dos cosas, ¿sí? Porque dice, ante esto se puede observar que el doctor utilizó una operación, bueno, para tratar de, porque mira, este es el detalle. Si quieres lo señalo con cuidado. Cuando examina cuidadosamente a Maribel, está analizando, pero cuando reúne los síntomas del paciente está sintetizando. Están las dos, el análisis y la síntesis. Número 5. Marco está en búsqueda de un empleo, pero está confiado de encontrar rápidamente un nuevo empleo, porque conoce gente a su alrededor que también ha sido despedido y han encontrado trabajo con mucha facilidad. Por eso piensa que él tendrá la misma suerte. Pensar de esta manera le puede ayudar a encontrar trabajo con relativa facilidad. Ante esto podemos decir que pensar de esta manera funciona como una estrategia de solución de problemas denominado, bueno, en la número 5 es claramente un caso de heurística. Así es, eso es correcto, es heurística. 6. Las siguientes descripciones. Seguir fielmente una receta de cocina, los pasos para resolver una ecuación, el proceso como doblar una camisa o cepillarse. Eso, bueno, un algoritmo. 6 besos. 7. Dice, marque la alternativa donde vea el ejemplo del pensamiento divergente. A ver, resolver un ejercicio de formalización, preparar una ensalada dietética. El alcalde en una reunión pide a sus asesores ideas para combatir la delincuencia. 7 casos. Pregunta 8. Cuando los niños de primaria logran diferenciar las características de cada estación del año, agrupándolas cada uno en una serie de conceptos, ahora sí, serie de conceptos, se dice que los niños operan mediante...
Claro, cuando ya las han agrupado, ya han generalizado. Pues sí, muy bien. 9. Señala el enunciado que no haga referencia a la operación mental de comparación. Allá, no, no comparación. 9 dedo, ¿no? Ahí está pregunta. 9 dedo. 10. Como Raúl, Jonás, Daniel y Marcos son adolescentes rebeldes, entonces podemos afirmar que los adolescentes son rebeldes. Bueno, ese es un razonamiento inductivo. Debe ser probablemente, ¿no? Probablemente todos los adolescentes son rebeldes. Si no, es una falacia, pues, la falacia de composición. Por eso hay que precisar, ¿no? Ustedes saben que cuando la inducción no tiene probable, esa es una falacia de composición. Pero vamos a marcar 10 besos. Muy bien, entonces el único problema es la del doctor Jaramillo. Recuerden que cuando examina a la paciente está analizando, pero cuando busca reunir lo más importante y llegar a una conclusión es una síntesis. Ahora, lo correcto aquí en la 4 sería preguntar así, ¿no? Sí sería la pregunta correcta sería. Ante esto se puede observar que el doctor utilizó inicialmente una operación del pensamiento análisis. Ante esto se puede observar que el doctor utilizó una operación posteriormente o finalmente denominada síntesis. ¿Sí? Muy bien, ¿me confirman si estamos listos para las preguntas de admisión? Noto que ya varios estudiantes se han ido. Es curioso porque este es el único salón donde a la hora del examen de admisión se retiran. En otros salones no pasa eso. Deben haber razones X, pero anoto que es el único salón donde se van. Los otros sí se quedan hasta el final. A ver, colocamos las preguntas de admisión. Hay varias, ¿ah? Vamos a empezar con las más difíciles, ¿sí? Voy a presentarte primero la del 2020. Me gustaría que la analizaras, la resuelvas y la explicamos. Esto nos va a ayudar muchísimo a reforzar los conceptos. Vamos con esta pregunta del 2020. Son exactamente las 2:40 y prácticamente y 49. 2:51, leo tu clave. Vamos.
Muy bien, tiempo concluido. 2:51. La pregunta me dice lo siguiente. Analice el siguiente caso y señale la alternativa que corresponda según la teoría de Piaget. Una niña de 5 años juega en casa con su muñeca, a la que imaginariamente viste con ropa elegante, pone zapatos nuevos y luego lleva de compras. En su vida cotidiana la niña no puede realizar estas actividades por carencias económicas que atraviesa su familia. Entonces, creo que estamos de acuerdo. Eso es correcto, Carlos. Muy bien, Jimena. Muy bien, Maricielo. Muy bien, Fiorella. Eso es correcto, Dante. Fantástico, Andrés. Muy bien, Luis. Muy bien, Ruth. Muy bien, Damaris. Muy bien, Nicole. Eso es correcto. Mediante el juego simbólico, la niña satisface su yo, compensando y complementando la realidad mediante la ficción. Claro, aquí ella está construyendo imágenes a partir de pues sus necesidades. Profesor, eso es correcto. Entonces aquí la función representacional del pensamiento está generándose aquí como una estrategia para poder afrontar las necesidades. Sí, eso es correcto. Muy bien, excelente. La clave de esta pregunta es beso. Muy bien. Siguiente pregunta de admisión. Son exactamente las 2:53. 2:55. Leo tu clave. Vamos. Muy bien, tiempo concluido. Leo sus claves por el chat. Muy bien. Cuando un niño de 2 a 4 años de edad tiene la imagen de su perro y habla de él, pese a que el animal no está presente, ello es señal de que ha desarrollado su capacidad de representación simbólica. Nuevamente, capacidad para qué? Para que él pueda construir una imagen a partir de su memoria. Eso es correcto. Muy bien. 2010, entonces, avión. ¿Listo? Muy bien, para ya despedirnos vamos a resolver preguntas de admisión muy fáciles. Ya hemos hecho las que tenían su nivel, ahora vamos con las fáciles. Ya estas se resuelven juntos, leyendo los dos las resolvemos, ¿sí? Primera pregunta.
Colocarse frente a una determinada realidad objetiva y emitir una opinión afirmando o negando algo con respecto a ella se denomina. Muy bien, Luis Alberto, muy bien, Damaris. Estas preguntas ya son sencillas, ¿verdad? Esta sería un juicio. Muy bien. Clave de la 2007-2, juicio. No hay problema. Sencillísima, juicio. Siguiente pregunta. El tipo de pensamiento que va de lo general a lo particular se denomina proceso deductivo. Muy bien, Ruth, muy bien, Fiorella, muy bien, Aldo. Facilísimo. Razonamiento deductivo. Sencillo. Preguntas básicas. Muy bien, lo tenemos entonces. Muy bien, San Marcos 2008-1, deductivo. Continuamos. La representación simbólica de personas, hechos y relaciones se denomina. Todos estamos de acuerdo en que esta pregunta también, muy sencilla, muy fácil, elemental, es el pensamiento. ¿Sí? Facilísimo, no hay problema. Muy bien. Continuamos entonces. Preguntas muy sencillas y estas son como para ya lucirnos nada más. Siguiente pregunta de admisión. Última ya. ¿Es la última? No. ¿No es la última? Sí, ya esta es la última. Cuando una persona elabora diversas y novedosas alternativas, dice así, de solución para resolver un problema, se dice que está pensando. Claro, muy bien André, muy bien Carlos, muy bien Suni, muy bien Yanis. Así es. Este es el pensamiento divergente. Así que cuando una persona elabora diversas y novedosas alternativas de solución para resolver un problema, se dice que está pensando divergentemente. ¿Sí? Muy bien, estas son todas las preguntas de admisión que han venido sobre pensamiento. Son todas las que he podido registrar. Y tú te has dado cuenta que me ha venido primero el juicio, luego me ha venido la deducción. ¿Qué más me ha venido? Definición de pensamiento. ¿Qué más me ha venido? Pensamiento divergente. Finalmente hemos resuelto esta representación simbólica y en el último examen de admisión presencial del 2021 me presentaron al juego simbólico. ¿Sí? Muy bien. Que les vaya muy bonito. Que tengan una excelente semana. Cuiden por favor mucho su salud y cuiden también, por supuesto, la salud de su familia. ¿Sí? Que les vaya muy bien. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla por el chat. Se la respondo rápidamente. Ya que nos quedan, bueno, nos quedan 10 segundos, creo. ¿Listo? Muy bien, entonces nos vemos. Que les vaya muy bonito. Cuídense.